a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por esa sublime gracia que solamente tú como Dios pudiste tener con todos nosotros. Señor, la sangre tuya derramada hace 2000 años todavía sigue alcanzando, sigue regenerando los corazones de las personas que te buscan. Es una promesa en tu palabra que si alguien te busca de todo corazón, te encuentra la vida, encuentra la vida eterna, encuentra la salvación, la regeneración. Mi Señor, esa sublime gracia que solamente tú, Señor, como Dios pudiste darnos a nosotros. Gracias, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para merecer ese perdón, esa gracia, esa sangre derramada por ti en la cruz? Señor, gracias. ¿Cómo no agradecerte? Si desde que has llegado a nuestra vida, Señor, hemos saboreado realmente lo que significa estar vivo. Solamente tú, Señor, tú pudiste haber tocado nuestros ojos para abrirlos a la luz, nuestra boca para que en lugar de maldición saliera bendición. Solamente tú, Señor, pudiste haber tocado nuestros pies para enderezar nuestros caminos. A ti la gloria, la honra, la majestad y el trono, Dios grande, fuerte, temible, poderoso, eterno. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. ¿No tenemos personas nuevas? Creo que no. Ok. Mis hermanos, pues bueno, el domingo pasado no terminamos ¿cómo se llamó el mensaje el domingo pasado? ¿Si se acuerdan? La conciencia cauterizada. Y vamos a primera de Timoteo capítulo 4, por favor, versículos 1 y 2. Si los podemos poner en pantalla 1 y 2 sería excelente. Mis hermanos, pues bueno, yo no sé qué te parece, pero la verdad es que quiero que tomes en cuenta, cada carta se escribió por un motivo diferente. Cada carta se escribió bajo un contexto y por eso es importante que nosotros podamos entender el contexto por el cual fue escrito. ¿Por qué? Porque hay cosas que se escribieron para ellos en ese momento, porque mira, por ejemplo, si nos escribieran una carta ahorita nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo. Si nos escribiera una carta ahorita, pues bueno, hay cosas que obviamente, ¿verdad?, están para nosotros, pero hay cosas
que les sirven, por ejemplo, a los cristianos dentro de 100 años, 150 años, 200 años, obviamente pues ya no van a estar, ¿verdad? Pero pues ese es un decir, ¿verdad? Entonces nosotros por eso tenemos que entender por qué. Porque hay cosas que se escribieron para ellos, exclusivamente para ellos, pero hay cosas que también nos sirven a nosotros. Y por eso es importante que entendamos. Yo siempre le recomiendo a las personas, cuando van a leer un libro, hay que leer el contexto en el que están escritos. Hay varios comentarios bíblicos, muchos. Por ejemplo, el de Matthew Henry, el de MacArthur, el de William Berkeley. Son buenos comentarios bíblicos que nos pueden ayudar mucho en la comprensión de la Biblia. ¿Por qué? Porque depende mucho el conocimiento para que nosotros podamos realmente pues cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos, por eso es importante. Mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que recuerdes esto porque en la carta primera de Timoteo, capítulo 1, nos dijo que el apóstol, ¿te acuerdas que iba pasando rumbo a Macedonia? Y que le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Te ruego que te quedes en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, porque pues hay predicadores que están enseñando doctrinas demoníacas. Entonces, que no enseñen diferente doctrina. Entonces, ¿por qué es importante esto, mi hermano? ¿Por qué? Porque una doctrina demoníaca o una enseñanza demoníaca conduce a las personas pues al infierno. Así es de sencillo. La salvación, mis hermanos, es personal. Un día quiero que pienses en tu familia. Por ejemplo, mira, aquí está Diego a un lado de su mami, ¿verdad que sí? ¿Y a poco crees que el día que esté Diego delante de Dios, tú crees que le va a decir, pero yo quiero que esté mi mamá presente? Porque pues me cae bien. Y es que siempre fue apoyo para mí, entonces yo quiero que esté presente. ¿Qué crees que le digan? No. Pues así mismo tú, mi hermano. Nadie va a estar presente, solamente tú y Jesús, que te va a juzgar. Por eso es importante, mi hermano. Y aquí la función de una iglesia cristiana, mi hermano, no es recopilar dinero. No. La función de una iglesia cristiana no es hacer reuniones sociales para que tú te lleves bien y tengas cuates y hagas relaciones de que no, pues es que yo ocupo tal favor y bueno, hermanito de mi corazón, ocupo esto. No, mi hermano. La función de la iglesia es mostrarte la verdad de Dios para que tú sepas distinguir qué camino estás caminando y así llegar a donde está Él. Eso es la función de la iglesia cristiana. Obviamente, pues esa es la meta, que todos lleguemos allá, mira. Entonces, por eso este capítulo 4 empieza así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya vimos el domingo que es normal que la gente pues deserte del camino de Dios. Que es normal, en todos los tiempos hay gente que está desertando. En el camino cristiano, mi hermano, es como un autobús. En un autobús, por ejemplo, que sale de Tijuana al Distrito Federal, los que se suben en Tijuana no llegan al Distrito Federal, ¿verdad que no? Es más, en un viaje de aquí a México, algunos se bajan en Toluca, ¿verdad que sí? Pues es lo mismo, mi hermano. Unos se bajan del autobús y otros se suben. Así es la vida cristiana, mi hermano. Imagínate tú, por ejemplo, cómo se sintieron los discípulos o los apóstoles cuando se dieron cuenta. Ahora, quiero que entiendas cuando Judas traicionó a Jesús.
Dice la Escritura, fíjate bien, él fue el hipócrita más grande del mundo. ¿Por qué? Porque todos preguntaron, cuando dijo Jesús, alguien me va a traicionar. Y todos dijeron, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Imagínate cómo se sintieron los apóstoles cuando se dieron cuenta que Judas traicionó a Jesús. Yo te aseguro que se sintieron muy mal, ¿verdad que sí? Más sin en cambio, siguieron adelante. Entonces, es normal, mi hermano, que la gente se aparte, que la gente se separe del camino de Dios, es normal, pero acuérdate que para apostatar es gente que conoce el Evangelio. No puede ser apóstata una persona que no ha oído de Dios, no puede ser. Escuchando, ahora fíjate bien, ¿por qué se apartan? ¿Por qué van a desertar? Esta palabra la vimos en el griego, escuchando, proseco. Prestaron cuidadosa atención a esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí nos da las características de las personas que van a distribuir lo que dicen estos espíritus engañadores y estas doctrinas demoníacas. Personas que son hipócritas y dos, que son mentirosos. Pero una tercera característica de ellos es que tienen cauterizada la conciencia. Y dijimos que cauterizada la conciencia es una persona que está escuchando el Evangelio, pero que continuamente está pecando. Y pecando, oye el Evangelio, pero él sigue pecando. Hasta que su conciencia, de hecho esa palabra la vimos en el griego, quiere decir un fierro al rojo vivo, que se lo ponen en la... bueno, tú tienes callos. ¿Sí tienes callos? Sí. No vayas a decir, sí, en los pies. Bueno, donde sea, ¿verdad? Yo desde que estaba jovencito, yo desde los 10 años tocaba guitarra y se me hizo un callo en este dedo. Fíjate, ya tengo 50, ya sé que me vas a decir, no lo creo, porque me veo de 32. Está bien, pero fíjate bien, tengo 40 años con este callo, 40 años. ¿Y qué crees? Que pues no siento nada. Es más, me lastimo o algo y no siento. Entonces fíjate bien, esta idea de cauterizada la conciencia son personas que ya no sienten, que pueden pecar y pecar y pecar y pecar y siguen leyendo la Biblia, que pueden seguir pecando y pueden estar en una iglesia cristiana como si nada. Pueden estar con las alabanzas, pero su corazón tiene la conciencia totalmente cauterizada. Y pueden caer en fornicación y no pasa nada. Cualquier tipo, adulterio, y no pasa nada. Pueden robar algo y no pasa nada. Y pueden pero fíjate bien, y puede parecer que son cristianos. Fíjate bien, mi hermano. Siguiente versículo. En el versículo 3, el apóstol Pablo dice cuáles son estas enseñanzas demoníacas. Ahora, pon atención, ¿por qué? Porque se enseñaron hace 2000 años y hoy se siguen enseñando. Mira, aquí dice, prohibirán, ¿qué dice ahí? Casarse. Fíjate bien. Y luego ponte a pensar, ¿en qué lugares les prohíben a las personas casarse? En muchos, ¿verdad que sí? Fíjate bien. Ahora, ¿es malo esto? ¿Prohibir casarse? Bueno,
Lo que pasa es que en esta iglesia de Éfeso se estaba dando o se estaba enseñando como que, pues si te casas, no te salvas. ¿Sí me entiendes? Cosas que no tienen que ver. No tienen que ver. ¿Por qué? Porque si no, Dios no hubiera inventado el matrimonio. ¿Sí me entiendes? Mira, uno, prohibían casarse. Y dos, mandaban a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, fíjate bien, estas cosas estaban pasando en Éfeso. Ahora, ¿les sirve a ellos? Claro. ¿Y nos sirve a nosotros? También, porque podemos ver que ahorita se sigue enseñando. Ahora, quiero que pienses por un momento, mi hermano. Es como vamos a hablar de un perrito. Si tú a un perrito, ¿cuál es la principal función de un perrito? A ver, los que tienen mascotas. Movernos. Cuidar. Mi hermana. Seguridad. Fíjense, bueno. Fíjense bien, mis hermanos. La principal función de un perrito, pues es cuidar, es alertar. Alertar. Ahora, ¿por medio de qué? De los ladridos. Fíjate bien. Claro que bueno, te mueven la colita, pues bueno, pues eso ya va junto, ¿no? O te saludan, o te alegran, pues sí, no vayas a decir, alegrarme el día. No, hombre. O sea, eso ya va junto, ¿verdad? Ahora bien, a un perrito que su función principal es alertar ladrando. A ver, tápale el hociquito. Amárraselo. ¿Qué crees que estamos haciendo? Lo estamos atrofiando físicamente, porque un perrito que no lo dejamos ladrar, imagínate cómo lo lastimamos físicamente. Emocionalmente, porque tienen emociones. ¿Cómo lo afectaríamos? Pues imagínate a una persona que le prohibimos que se case. ¿Ya entiendes por dónde están las desviaciones que se dan en personas que se les prohíbe casarse? Fíjate bien, mi hermano. Quiero que pienses esto. Ok, entonces mira, uno, esas doctrinas demoníacas, esos espíritus engañadores, estaban usando personas para decir, no se deben de casar. Y deben abstenerse de ciertos alimentos. Eso era. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Vamos por favor a 1 Corintios 7:32. Ahora, quiero que pienses esto. Es verdad que las escrituras, es verdad, tienen en alta estima tanto la soltería como el ayuno. O sea, es verdad. O sea, haz de cuenta que aquí estaban distorsionando la verdad. Porque es verdad que tanto la soltería como el ayuno, pues la escritura las tiene en alta estima. Pero el problema es que estas cosas ya las estaban enseñando como requisitos para la salvación. Te voy a poner un ejemplo de ahora. Ahora en muchas iglesias se predica que si tú no diezmas, te vas al infierno. Eso dicen. Y por ejemplo, el ladrón de la cruz. ¿Te acuerdas que le dijo Jesús, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso? ¿Cuántas veces diezmó? Ni una. Lázaro, pues dice que se peleaban las migajas de pan con los perritos. ¿Cuántas veces diezmó Lázaro? Pues no tenía ni para él. ¿Cómo iba a diezmar? Y los dos, ¿dónde están? Allá en el paraíso. Entonces,
donde se predica que si no diezmas te vas al infierno, no, mi hermano, es exactamente lo mismo. Como requisito para la salvación, no. El Hijo de Dios da dinero a la obra porque sabe que las cosas cuestan. Pero de eso a que sea un requisito, como esto, difiere mucho. ¿Verdad que sí? Ok. Fíjate lo que dice aquí, Primera de Corintios 7:32. Yo te repito que es verdad que las Escrituras tienen en alta estima tanto la soltería como el ayuno. Es verdad. Pero mira lo que dice aquí, mira. 7:32. Quisiera pues, es el apóstol Pablo, que estuviese sin congoja, sin penas. El soltero, ¿qué dice ahí? Tiene cuidados de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Si te fijas cómo tienen alta estima la soltería. ¿Verdad que sí? Siguiente versículo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Y se tiene que ocupar pues también de agradar a su mujer. Siguiente versículo. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Mira, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Si te fijas, por favor regresa al versículo 7. Si te fijas que la Escritura tiene en alta estima a la soltera y ya al soltero lo tiene en alta estima. ¿Verdad que sí? Ahora mira lo que dice aquí en el versículo 7:7, Primera de Corintios 7:7. Ahora mira lo que dice en el mismo capítulo el apóstol Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Te explico. El apóstol Pablo, bueno, era rabino y pertenecía al Sanedrín. Y fíjate bien, uno de los requisitos, entre muchos otros, es que fuera casado. ¿Por qué? Porque si no era casado, no podía ser rabino y no podía tampoco pertenecer al Sanedrín. No podía. Entonces, fíjate bien. Ahora, si tú dices, bueno, pero la Escritura no menciona a Pablo, a su esposa. Pues es posible por dos razones. Una, es posible que su esposa hubiera muerto joven. Es posible que no hubieran tenido hijos. O es posible que como Pablo llegó a Cristo, pues ella hubiera dicho, no, yo ya no quiero a Pablo. Porque si te acuerdas que perdió todo, lo dejó todo a cambio de Jesucristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, eso de que si la esposa lo dejó, no quiero que vayas a decir, pues que la esposa dejó a Pablo. Bueno, no sabemos. ¿Verdad que sí? Porque luego así se hacen los chismes. Entonces, no se sabe, ¿ok? En este momento, Pablo está, ¿qué? Solo, soltero. Quisiera más bien que todos los hombres, ¿qué dice? Fuesen como yo. Pero mira, pon atención aquí. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro.
Si te fijas cómo la soltería, pues no es que digas tú, no, pues es que yo, o sea, si tienes el don, bueno, vas a permanecer soltero o soltera, pero si no tienes el don, pues no, ¿verdad? ¿Sí te fijas? O sea, la Escritura tiene en alta estima la soltería, pero no necesariamente tienes que estar solo o sola para agradar más a Dios. No, eso es lo que yo quiero. Siguiente versículo. Y miren lo que dice. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Siguiente. Pero si no tienen don de continencia, miren lo que dice ahí. Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pues esto todo el mundo lo entendemos, ¿verdad que sí? Ok, entonces fíjate bien, mi hermano. Ahora, si tú dices, bueno, pero efectivamente la Escritura tiene en alta estima la soltería, pero eso no tiene nada que ver, porque ya las jovencitas ya están así como preocupadas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Si tú sientes de parte de Dios casarte, si tú como mujer soltera, aquí tenemos varias solteras y varios solteros, pero aquí no nos dedicamos a juntar a nadie ni ser cupidos. Órenle a Dios, ¿verdad? Y Dios les va a contestar, ¿verdad? Ok, entonces fíjate bien, si tú dices, Dios ve con buenos ojos la soltería, sí, mi hermano, sí, mi hermana, pero también ve con buenos ojos que te cases. Mira, y te voy a decir una cosa, vamos a Deuteronomio 24:5. ¿Dios se agrada del matrimonio? Sí, mi hermano. Sí. Es más, Él fue el que lo inventó. Él fue el que lo inventó. Mira lo que dice aquí, mira. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa. ¿Por cuánto? Por 1 año. ¿Para qué? Para alegrar a la mujer que tomó. ¿Sí te fijas, mi hermano? Como Dios se agrada, bueno, si tú tienes ese don, gloria a Dios. Pero si no lo tienes, mi hermano, mi hermana, gloria a Dios. No creas que Dios te ve con malos ojos si andas ya de novia. No. Nomás eso sí, que sea bajo los parámetros de Dios. ¿Por qué? Porque si tú eres solterita y no ofendes a nadie, pero quieres conocer un incrédulo, pues ya desde ahí ya no son los parámetros de Dios. O si tú eres soltero, joven, y andas tras de una incrédula o tras de 2, bueno, ya de por sí pues ya estás mal, porque dices, pues ya no nomás una, sino 2, ¿verdad? Entonces tiene que ser bajo los parámetros de Dios. Un hijo de Dios debe de relacionarse con otro hijo de Dios, otra hija de Dios. Y una hija de Dios, pues con otro que sea hijo de Dios, ¿verdad? Esos son los parámetros de Dios. Entonces fíjate bien, si me estás entendiendo que la Escritura tiene en alta estima la soltería, pero no es requisito. No, olvídate de eso. Agradas a Dios siendo soltera o soltero, pero también le agradas siendo esposa o siendo marido. ¿Sí me entiendes esto? Ahora, ¿qué otra cosa era la que estaban enseñando? Que se abstuvieran ¿de qué? 1 Corintios 8:8, de alimentos. Fíjate bien. Ahora, hoy mis hermanos, ¿se enseña eso? También se enseña. Por ejemplo, la religión judaica dice, no, ellos no pueden comer puerco. Es más, ni en foto, porque se tapan los ojos luego. Por ejemplo, si has oído por ahí, por ejemplo, en estos días no se debe de comer carne. Es Viernes Santo, es esto, es lo otro, y no se puede. Y sí, ¿te fijas que se enseña hoy? ¿Ok? ¿Y qué dice la Escritura que es doctrina qué?
demoníaca. O sea, es doctrina que los demonios han esparcido. Fíjate bien, mi hermano. Primera de Corintios 8:8. Si bien la vianda, esa palabra en el griego es broma. Así como se oye, broma. Eso es griego, broma, y significa alimento o comida. Si bien la comida, ¿qué dice ahí? No nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Mis hermanos, cuando estamos conociendo de Dios, claramente en la Escritura, ¿te fijaste lo que leí en un principio? ¿Qué dice en palabras de Jesús? Que nosotros no somos contaminados por lo que comemos. Porque lo que comemos, ¿a dónde se va? A la pancita. ¿Y de la pancita? Ahí está, ahí, hasta ahí. Fíjate bien. Dice claramente en la Escritura que lo que contamina a las personas es lo que sale de dentro, porque eso sale de nuestro corazón y da una lista muy larga. Incluso dice Marcos que Jesús con estas palabras está haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, si tú te topas con 1 kilo de carnitas y tú no te lo comes, tráemelo, mi hermano. Tráemelo. Si tú te topas con unos panes de muerto, este año comimos muy rico, panes de muerto. Nomás los bendecimos y órale. Y ahorita vamos a caminar, mi hermano, pero eso mismo dice la Escritura. Vamos a Colosenses 2:16, por favor. Mira la misma idea aquí en Colosenses. Aquí en Colosenses el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas que nadie los engañe por medio de pensamientos según las tradiciones de los hombres. Fíjate bien, primero les dice que nadie los engañe por medio de pensamientos y tradiciones de los hombres. Si te fijas que muchas tradiciones todavía hasta ahorita pues las vemos, las podemos ver. Pues eso es lo que dice, mi hermano, que no te dejes engañar, que estés en la lectura para que tú sepas qué es agradable a Dios y qué no es agradable a Dios. Por eso tienes que estar en la lectura. Y le sigue diciendo a la iglesia de Colosas: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Él. Fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sino con la circuncisión de Cristo. Fueron sepultados con Él en el bautismo y también fueron resucitados con Él. Y estando muertos en delitos y pecados, Él les dio vida, perdonándoles todos sus pecados. Y anuló el acta de los decretos que habría contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso es lo que está diciéndoles el apóstol Pablo. Y luego mira lo que dice aquí. Por tanto, o sea, de todo lo que nos dijo, mira, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sabes qué pasa, mi hermano, mi hermana? Que en este tiempo en Colosas, quiero que entiendas que el Nuevo Testamento, las iglesias de cristianas que nacieron después de Jesús, había un riesgo muy grande. ¿Cuál era? Que la mayoría, o sea, ellos tenían una religión judaica basada en la ley de Moisés. Entonces sucedía que en todas las iglesias había personas judías de esa religión y que estaban contaminando a los nuevos cristianos. Y les decían: bueno, yo tengo la costumbre de no comer cierto tipo de animales,
pero no podían entender o no querían entender que una vez llegando Cristo, solamente lo anterior era sombra. Todo lo anterior, todo el Antiguo Testamento señalaba a Jesucristo. Viene Jesucristo y entonces la comidita, ya puedes comer de todo. Ya puedes comer de todo. Por ejemplo, muchas personas antes de Jesucristo, por ejemplo, principalmente una secta que había llamada los esenios. Ellos no se casaban. Es más, de hecho, desaparecieron de la faz de la tierra porque no se casaban. Al no casarse, pues no tenían sus chilpayates. Y al no tener sus hijitos, pues se perdieron en el tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos enseñaban eso, que no se casen. Y por eso, mi hermano, tú debes de tener claro. Si tú, por ejemplo, dices tú, pues yo ando de novio, no pecas. Si es bajo los parámetros de Dios. Yo ando de novia, no pecas. Si es bajo los parámetros de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí de lo que se trata es que tú tengas el conocimiento. ¿Para qué? Para que en base a ello tú manejes tu vida. Pero tenemos libertad total, sí, mi hermano. Siempre y cuando esa libertad sea bajo los parámetros de Dios. Siendo bajo los parámetros de Dios, mi hermano, no es delito que andes ya de novio o con la manita así agarradito de alguien. No es delito. Decían en mis tiempos, no es delito. ¿Qué decían? Es deleite, decían. ¿Sí se acuerdan? O ya me vi muy viejito. Ya me vi muy viejito, ¿verdad? Entonces fíjate bien, mi hermano. Les dice, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Siguiente versículo. Todo lo cual es sombra, o sea, todo lo cual es o era, así se traduce en el griego. Era sombra ¿de qué? De lo que había de venir. Es decir, de Cristo. Entonces, quiero que tengas esto claro. ¿Lo podemos poner en NBI este último versículo, por favor? Entonces, fíjate bien. Todo el Antiguo Testamento simplemente apuntaba a Jesucristo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, pero la realidad se halla en Cristo. O sea, nosotros, por eso dicen Hebreos, podemos ir rapidito a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Por eso dicen Hebreos esto, mi hermano. Nosotros estamos, nuestra piedra firme, ¿cuál es? Nuestra roca firme, Cristo. ¿Quién fue el que murió por nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos está dando salvación? Cristo. Para nosotros es Cristo, siempre Cristo. Mira, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, es decir, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice ahí? ¿Quién hizo el universo? Cristo. Y lo mismo dice en Colosenses 1, creo que es del 16 para adelante. Igual, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice que la palabra, ¿dónde estaba? Estaba con Dios y la palabra era Dios y todo por la palabra fue hecho y sin la palabra dice que nada hubiera sido hecho. Pues es lo mismo aquí, mi hermana. Entonces siempre es Cristo. Primera de Timoteo 4:3, por favor. Entonces mira, esto era lo que decían, esto era lo que estaban enseñando, mi hermano. Ahora, ¿se enseña ahora? Sí.
Por eso cuando tú oyes que prohíben casarse, dices tú, dice la Biblia que es doctrina demoníaca. Y luego, córrele. Cuando te prohíben qué comer, luego, córrele. Es doctrina demoníaca. Ahora, claro está, ¿verdad? Hay cosas que, por ejemplo, yo escuchaba cuando yo estaba chico, que la sangre de toro le daba mucha, que algo así como para los músculos y pues así. Y yo escuchaba que muchos jóvenes iban al gimnasio y que tomaban sangre de toro. Fíjate bien. Pero yo también en ese tiempo, fíjate bien, yo leía que en la sangre de los animales pues hay enfermedades. Y yo decía, no, pues sangre así pelona, pues no, como si fuera chocomil, se lo echaban. Fíjate bien, mi hermano. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y sigo leyendo, mira. Para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Siguiente versículo 4. Y mira lo que dice ahí. Porque todo lo que Dios creó, ¿es qué? Es bueno. Todo lo que Dios creó. Todo. ¿El pan de muerto? Sí, mi hermano. ¿Las carnitas? Sí, mi hermano. ¿La barbacoa? Sí, mi hermano. ¿Los frijoles? Sí. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Y mira, y nada es de desecharse, ¿sí qué? Sí se toma con acción de gracias. Entonces, quiero que tengas claro, mi hermano, porque le sirve a ellos, Génesis 1:28. Le sirve a ellos y nos sirve también a nosotros. Nosotros tenemos libertad para comer lo que sea, sí, mi hermano. Hace por ahí algunos días, la semana pasada, un hermano me decía a mí, hermano, ¿cómo? Pero a ver, ¿puedo comer, por ejemplo, sangre? Por ejemplo, la rellena. Y le digo, pues mira, yo te voy a ser honesto. Yo lo que sé es que en la sangre hay muchas enfermedades de los animalitos. Yo por salud no la comería. Por salud. Eso de la sangre se menciona hasta Noé en Génesis capítulo 9, o sea, después del diluvio. Ahora fíjate bien cuál fue el mandato primero en Génesis 1:28. Pon atención, por favor. Todo lo que Dios creó es bueno. Mira lo que dice. Y los bendijo Dios. Ya estaba ahí Adán y Eva. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Dios está en contra del matrimonio? No, mi hermano. Te digo que Él lo inventó. Mira, multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Pon atención, porque aquí le está diciendo a Adán y Eva que ellos solamente se van a alimentar de lo que dé la tierra, no de los animales. Siguiente versículo. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea, no se comían los animales unos a otros. ¿Sabes cuándo se empezaron a comer unos a otros? Con la entrada del pecado. Las rosas no tenían espinas. Por ejemplo, no había plantas que envenenaran a las personas. Por ejemplo, los hongos venenosos. No había. Fíjate bien todo lo que cambió la entrada del pecado. Dice en el libro de Job
que hasta las estrellas se contaminaron a raíz del pecado. Fíjate bien, entonces, si te fijas cómo los hombres no iban a matar animales para comer. Los animales no se iban a comer unos a otros, iban a comer plantitas. ¿Sí te fijas, mi hermano? Siguiente versículo. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, mira, todo lo que hizo Dios era bueno, ¿qué? En gran manera. ¿Sabes cuál es el gran problema, mi hermano? Es el uso que le damos. Por ejemplo, la marihuana. La marihuana es re buena para las riumas. Cálale y verás. Te duelen así, ya estás así como entradito en años, ¿verdad? Ahorita los jóvenes, pues ellos no saben. Pero ya cuando uno está así como madurando, pues le duele de repente uno una rodilla. Dicen, ay, como que, no dice uno que son riumas porque se siente medio feo, pero dice uno, me duele tantito mi rodilla, ¿verdad? Y ya se pone uno alcoholito con marihuana y es re buena. Ahora bien, aquí el problema no es el uso de la marihuana. O sea, aquí el problema es que es una hierbita buena. Por ejemplo, la marihuana sirve, por ejemplo, para los ataques de epilepsia. Los que tienen así ataques epilépticos. Fíjate bien. Pero aquí el problema es que Satanás ya le dio otro uso, que es pues, andar bien pacheco. Por ejemplo, fíjate bien, la pólvora. ¿Cuántas veces hacen caminos con la pólvora? Tiene muchos usos la pólvora, pero Satanás inventó la pistola. Entonces, si te fijas cómo el problema no son las cosas, el problema es el uso que le está dando. Por ejemplo, Dios pues inventó la sexualidad entre las personas, marido y mujer. Satanás inventó la pornografía. Fíjate bien, mi hermano, ese es el problema. Entonces, si te fijas cómo, mira, todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Por favor, ve a Génesis 2:21. Ahora, Dios inventó el matrimonio. Si te fijas cómo estos maestros falsos iban en contra totalmente de lo que Dios había dicho desde aquí, desde la creación. ¿Me puedes ayudar con el piano, Job, por favor? Génesis 2:21, mira. Dios inventó el matrimonio. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, mira, ¿a quién? A su mujer, y serán una sola carne. Ahora fíjate bien. Si te fijas que, por ejemplo, no dice aquí que Adán pudiera tener a Eva y, por ejemplo, y a Teresa. No, ¿verdad que no? El primer bígamo de la Biblia fue Lamec, y fue bisnieto de Caín. Ahora fíjate bien, mi hermano, quiero que pienses en todo eso, porque Dios no creó, Él no fue el culpable de la poligamia. ¿Sabes qué pasó, mi hermano? Que los hijos de Dios muchas veces imitan a los hijos de Satanás. ¿Qué fue lo que pasó cuando, por ejemplo, podemos ver en el Antiguo Testamento que muchas personas, muchos varones de Dios tuvieron varias mujeres? ¿Sabes qué pasó? Que pagaron las consecuencias de haber tenido más mujeres. Pero
viendo, mira, toda la creación de Dios era buena en gran manera. El matrimonio, Dios lo creó uno y una. No más, no más. Entonces, estos falsos maestros estaban enseñando doctrinas demoníacas. Vamos a 1 Timoteo 4:4, por favor. Obviamente, mis hermanos, cuando van en contra de una enseñanza de Dios, solamente hay un personaje que está detrás de ello. ¿Quién es? Satanás. Satanás. ¿Se tiene en gran estima la soltería? Sí. Pero si te fijas que se tiene en gran estima también el matrimonio. También. Si permaneces soltero, no pecas. Pero si te casas bajo los parámetros de Dios, tampoco pecas. Tampoco pecas. Tanto una cosa como la otra es bien vista bajo los ojos de Dios, dentro de sus parámetros. Pero aquí el problema es que ya se estaba enseñando como requisito para llegar al cielo. Y para llegar al cielo, mis hermanos, no hay requisitos. Nosotros somos salvos por gracia. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios te formó en las entrañas de tu madre. Por gracia. Ahora bien, las buenas obras nomás las hacemos porque somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. No porque tengamos que hacerlas para salvarnos. No, mi hermano. Pues mira, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y mira, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Es decir, que la comidita que te lleve, mi hermano, lo que sea, tú como hijo de Dios, nomás tienes que orar por los alimentos y órale. Vamos a pensar que ahorita llega, ¿quién es el gobernador aquí? Todavía. Bueno, este señor Bedoya, ¿verdad? ¿Sabemos para quién trabaja el gobierno? Sí sabemos, ¿o no? Para Satanás. Póngale 10 a mi hermana Malena. Detrás de cada gobierno, mi hermano, hay un demonio. Eso nos lo revela el libro de Daniel. Todos los gobiernos del mundo trabajan para Satanás. Si llega este señor Bedoya y da despensas, ¿qué tienes que hacer tú? No vayas a ir por dos. Yo voy por dos. No, hombre, espérate, una nomás. ¿Qué tienes que hacer tú como hijo de Dios? Bueno, si te la dan, pues tú vas y tú la recibes. Llegas a tu casa y a orar por tu despensita y dale a tus hijitos de comer. ¿Él trabaja para Satanás? Sí. Sí. Pero todo lo que Dios creó es bueno. Y no solamente es bueno, sino que, mira, por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Siguiente versículo. Y mira lo que le dice a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la santidad o en la santidad.
Y mira lo que dice aquí, mira. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, mi hermano, no te está diciendo aquí que ya no vayas al gimnasio, no. Lo que te está diciendo es, si tú vas al gimnasio por salud, gloria a Dios. Pero si tú vas al gimnasio ya con otra intención, ahí ya cambia la cosa. Que digas tú, no, pues es que yo quiero estar bien chulo, para que cuando pase por ahí volteen a verme las muchachas. Ese ya es otra cosa. Si tú sales a correr o a caminar, pero dices tú, no, es que yo quiero estar bien de salud, es válido, ¿verdad? Pero si tú ya vas para que te miren, ya esa es otra cosita, ¿verdad? Entonces, aquí el consejo, mira, el ejercicio corporal, mira, para poco es provechoso, pero la santidad, mira, ¿qué dice ahí? Para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la eterna. ¿Sí te fijas, mi hermano? Estos consejos del apóstol Pablo a Timoteo nos sirven a nosotros. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Vamos a seguir viendo esta carta primera de Timoteo. Mis hermanos, todavía todavía no hemos dado fecha. Vamos a tener nuestro culto de fin de año en nuestro salón. Bueno, en el salón de mi hermano Hugo, que ya nos ha dicho que es también nuestro, ¿verdad? Entonces, pues vamos a estar al pendiente, porque pues vamos a hacer una convivencia, ¿verdad? Entonces hay que ver qué es lo que van a llevar de guisados. Es una excelente oportunidad, mis hermanos, para pasar más tiempo con los hermanos, para platicar, para saludarnos, para acercarnos un poco más. Porque ¿saben una cosa? Vienen tiempos buenos, mi hermano. Vienen tiempos excelentes para la iglesia. Entonces tenemos que aprender a convivir, aprender a amarnos, aprender a tratarnos bien, aprender a oírnos, a escucharnos, aprender a preguntarle al hermano, a la hermana, qué es lo que está pasando con él o con ella, porque hay quienes necesitan ser escuchados. Hay otros que necesitan pues hablar, ¿verdad? Y hay otros que necesitamos escuchar, aprender a escuchar para poder integrarnos unos con otros. Yo espero, mis hermanos, que este año que termina, pues podamos voltear para atrás. Lo que hemos hecho mal, pues hay que analizar. Lo que hemos hecho bien hay que repetirlo, pero hay que pedirle a Dios este año que termina, pues entendimiento para que el año que viene sea mejor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ¿quién de ustedes no quiere tener un hogar en paz? Yo creo que todos. Entonces vamos a esforzarnos, mis hermanos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque tu palabra siempre nos enseña, siempre nos corrige, siempre nos dice por dónde sí debemos caminar y por dónde no debemos hacerlo. Mi Señor, eres un excelente Padre. Dejaste tu bendita palabra para que fuera como una guía para saber el camino. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches.